Muy buenas tardes, Michoacán, México, planeta Tierra. Hoy 10 de marzo de este año 2022 vamos a iniciar nuestra edición número 27 del programa Conciencias del Instituto Nacional de Formación Política Michoacán, la Escuela Nacional de Formación Política y las municipales, así como la red de círculos de estudio. Aquí nuestra entidad. Un 10 de marzo, pero de 1911, iniciamos con nuestra efeméride, nada menos que el general Emiliano Zapata se levantó en armas para apoyar el plan de San Luis de Francisco I. Madero e iniciar pues la lucha revolucionaria, un día como hoy, pero de 1911. Hoy tenemos un programa muy interesante con dos compañeras, con dos mujeres que son consejeras de Morena aquí en el estado de Michoacán. Vamos a empezar aquí con la maestra y profesora María Morales Pérez. Chávez Pérez. Perdón, María Chávez Pérez. Ya me andas cambiando apellido. Quien ha sido diputada federal. Así es. Quien ha sido secretaria de organización del partido, consejera nacional, y actualmente es profesora en la escuela primaria Presidente Lázaro Cárdenas, allá al norte de la ciudad de Morelia. Y también contamos hoy con la presencia de la consejera María también, pero Soledad Sizumbo Ramos. Entonces tenemos una discusión muy interesante. Vamos a empezar de lleno. ¿En serio? ¿Para qué sirven los consejeros? ¿Cuáles son sus funciones? Adelante. Bueno, María Soledad. Gracias. Primero agradezco la distinción de la invitación que me han hecho a participar. Me siento muy honrada que me hayan invitado y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con la maestra María Chávez. Y gracias, pues vamos a iniciar con esto de lo que es un consejero, lo que viene siendo un consejero en un partido político. El consejero estatal de un partido político es un ciudadano que en pleno uso de sus derechos políticos forma parte de la estructura orgánica de un grupo de ciudadanos que comparten una ideología política y la promueven, impulsando así su participación en la vida democrática del país. Los partidos políticos congregan a la sociedad en distintos grupos que, una vez que la ciudadanía vota en las elecciones, nos representan. Es por eso que los partidos políticos forman parte fundamental de la democracia. El consejero estatal forma parte de una estructura organizativa conformada por militantes que deben estar registrados en el padrón electoral primero, luego en el padrón de un partido y posteriormente elegidos a través de la votación de los militantes, conformando de esta manera los órganos de conducción del partido. Ya estando conformado el Consejo Estatal del partido, este deberá sesionar de manera ordinaria cada 3 meses por convocatoria de su presidente o de manera extraordinaria con convocatoria de una tercera parte de los consejeros. La sesión será válida cuando se haya registrado la asistencia de la mitad más uno de los consejeros y los acuerdos serán aprobados por mayoría simple de votos de los presentes. De ahí la importancia fundamental de la asistencia de todos los consejeros a las asambleas ordinarias o extraordinarias de un partido. Es muy importante que asistan todos, y si no es posible todos, la mayoría. 50%. Porque los consejeros vienen siendo como
el lazo entre las bases del partido y la dirigencia. Son como los portavoces de las bases, son los que recogen el sentir de las bases, de los comités de base, valga la redundancia, y llevarlo en las asambleas, llevar este sentir, tomar acuerdos, hacer propuestas. Entonces es muy importante la función de los consejeros. Y a su vez, de regreso, bajar esa información, esos acuerdos que se dan en esas asambleas, bajar esa información a los comités de base, a las bases, ¿sí? Entonces, se tiene que tener claro que esa es la importancia fundamental. Aquí, según lo marcan nuestros documentos básicos, según se establece en el artículo 29, capítulo 4, referente a la estructura organizativa de los documentos básicos de nuestro partido, el Consejo Estatal será responsable de coordinar a Morena en el Estado, elaborar, discutir y aprobar el plan de acción de Morena en el Estado, elegir a los 5 integrantes de la Comisión Estatal de Ética Partidaria, elegir a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, como lo establecen los artículos 31 y 32 del presente estatuto, determinar con la aprobación de 2/3 partes del Consejo Estatal la revocación de mandato de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal o de este en su conjunto, previa fundamentación y dictamen de la causa que la motiva por todos los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Dicha causa solo procederá en casos graves, como la violación de preceptos señalados en el artículo 3 del presente estatuto, en sus párrafos F, G, H, I. Sustituir a los coordinadores distritales que hayan sido destituidos o inhabilitados definitivamente, renunciando al partido o a la propia coordinación distrital o fallecidos. Dicha situación se realizará con base a la prelación de votación para coordinadores distritales consignada en el acta del Congreso Distrital correspondiente. La presidencia del Consejo Estatal comunicará esta determinación a quien deba asumir su lugar en ese órgano y en la coordinación distrital, e informará lo conducente a la presidencia del Consejo Nacional. Otra de las funciones es representar al Estado en el Congreso Nacional de Morena, presentar las resoluciones adoptadas por el Congreso Estatal ante el Congreso Nacional, cumplir con las resoluciones del Congreso Nacional, conocer las opiniones y recomendaciones que sobre conflictos entre órganos de dirección de Morena, quejas con relación a una integración ilegal o facciosa de órganos de dirección, ojo con esto, o conflictos suscitados por la determinación de candidaturas en procesos electorales municipales o distritales que haya emitido la Comisión Estatal de Ética Partidaria. Y por último, según los documentos, presentar, discutir y aprobar la plataforma electoral del partido en cada uno de los procesos electorales en que Morena participe en los ámbitos estatal y municipal. Eso de acuerdo a nuestros documentos básicos, a grosso modo. Por favor, préstame tus documentos básicos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Está muy clara la posición, la importancia del Consejo y de los consejeros. Exdiputada, usted que fue secretaria de organización, ¿qué nos puede comentar entonces al respecto? Mira, realmente nosotros tenemos claridad en lo que viene siendo los documentos básicos que nos rigen como partido político. Lejos de ignorarlo, pues creo que todos estamos en esa
En ese entendimiento, por eso se está exigiendo que se respete los estatutos, ¿no? La institucionalidad del partido. Y yo creo que no es nada descabellado cuando las bases de Morena han sido atropelladas con ver hecho ahora sí de nuestro estatuto, pues una mezcolanza. O acuérdense que cuando dicen que cuando el agua se revuelve, pues alguien saca la ganancia de la pescadores. ganancia, ¿verdad? Realmente es cierto. En esta situación que estamos hoy, en que no hay una dirigencia real, ni nacional ni estatal, porque tenemos un partido en crisis política. No hay democracia en nuestro partido, no hay dirección en nuestro partido, y los que estamos tratando de impulsar como consejeros, pues yo soy consejera nacional y realmente a mí me duele ver el partido, pero sí no me gusta estar entre la grilla, yo creo que ya es diferente la situación. Hoy tenemos mucha participación política todos los ciudadanos de Michoacán, y más los que hemos estado dentro de las filas de Morena y dentro de un padrón que fue, pues ahora sí, parchado. Quitaron, pusieron a su antojo los que han violentado los estatutos de nuestro partido. Siempre me he creído en movimiento por ser miembro de una institución política, sea Morenas, todos tenemos ese derecho, pero realmente, como la experiencia que yo he tenido como secretaria de organización, es que se trató de impulsar la democracia, pero no ha habido democracia. Ha habido imposición, ha habido secuestramiento del Comité Nacional hacia los comités estatales. Acabaron los comités estatales. Tú sabes que si alguien tiene una representación puede regresar a su representación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no estás renunciando, estás pidiendo un permiso para ausentarte y cumplir una encomienda. Si aquella encomienda tú no la representaste con dignidad, para eso existe la revocación de mandato. Se puede revocar tu espacio, ¿no? O tu encomienda. Ahora, si realmente tenemos que dar credibilidad, pues tenemos que dar credibilidad como militantes, como funcionarios, como los que estamos dentro de esta institución política o representándola, ¿no? Para mí es triste ver con lo que hicimos con tanto esfuerzo. Mucha gente metió dinero, tiempo y esfuerzo para poder hacer un partido en movimiento siempre. Y más que todo, siento yo, la esperanza que estaba en ese cambio y decir, así es, este es el bueno, más que haber metido, a lo mejor es importante, ¿verdad? El trabajo. El dinero que se mete y todo, porque se ocupa, ¿verdad? Para un movimiento, pero yo siento que la esperanza que tenía el pueblo, los comités de base que con tanta esperanza se hacían y se organizaban en las colonias, híjole, eso es lo que a mí me duele. Se siente como una traición de los que han estado a nivel nacional con funciones de secretarios, y yo creo que no se vale que alguien determine cómo quiere el partido. Debemos de ser los consejeros estatales como órgano estatutario máximo, porque así nos lo demandan nuestros estatutos, nuestros documentos básicos, pero en el último momento, ¿por qué no llevar a cabo un consejo estatal para tomar determinaciones sobre nuestro estado? Tomar determinaciones sobre nuestros gobernantes, tomar determinaciones y hacer un balance, en lugar de huir del consejo. Si alguien está tratando de boicotear los consejos y de que no vayas y de que hay esto y de que hay lo otro, yo creo que debemos de seguir trabajando este partido como un movimiento activo en el cual hemos revolucionado en cada una de las mentes de los ciudadanos. Por eso ganamos una presidencia de la República. Hoy ganamos un estado. Perdimos las diputaciones federales, sí, porque los mismos del partido que estaban dirigiendo nos entregaron y nos vendieron en las candidaturas, ¿sí?
Y esto es triste, porque cuando tú entras ya dentro de ahora sí vamos a entrar dentro de las leyes, sabes que la paridad de género no es cierto, es una falacia. Hay leyes, porque ninguna ley te dice que no tiene que ser una mujer, una representante, una diputada, una gobernadora, una presidenta de la República, ¿no? En ningún momento te está diciendo el estatuto que fulana no tiene por qué ser. O que tú quieras ocupar un espacio de poder y que diga, no, ahí va hombre. Es malo lo que estamos haciendo. Estamos direccionando un estado, estamos direccionando un país, estamos direccionando municipios. Y no es posible que tengamos un secuestramiento de las democracias. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la paridad de género? ¿Sí? ¿Dónde está la igualdad sustantiva en nuestro partido? No se ha respetado. Los que toman decisiones y el poder son los hombres. Sigue habiendo un secuestramiento de esa idea del patriarcado. Yo no lo concibo, Lescas, te lo juro, que esto siga aconteciendo cuando estamos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo. Eso es lo que se han provocado. ¿Por qué tenemos guerras? ¿Por qué seguimos enfrentándonos los hombres con los hombres? Sí, con opinionismo por detrás cuando tú ni siquiera has dicho nada. Consejeras, ¿vale? Muy buena la polémica. Los documentos básicos se tienen que respetar, especialmente el estatuto. Nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste, y además seamos o no seamos gobierno, como tú dijiste. Es elemental en la democracia. Pero Morena es gobierno federal y ahora es gobierno estatal. Entonces, ustedes, en base a su experiencia, ¿qué proponen? Para que se retomen estos estatutos, para que se retome el rumbo institucional. En base a su experiencia, ¿qué le dirían a la militancia? Pues María Soledad. Yo primero considero que se debe de tomar en cuenta a las bases, a los comités de base, que se formaron muchos comités de base, y bueno, yo no sé, desconozco si haya un registro a conciencia de los comités que se conformaron, cuáles son, dónde se ubican, quiénes los integran. Y pues es que esas son las bases, esa es la base del partido, los comités de base, los militantes, y ellos son los que dan vida, son la base que sustenta lo que ya queda arriba, que en este caso que ya es el comité estatal. Debemos de basarnos, bueno, pues aquí está muy claro, documentos básicos, esta es la base, y por eso se escribieron estos documentos básicos, porque nos debemos de regir, esta es nuestra ley, y hay que respetarla. Y yo considero que es muy importante que se realicen los consejos como lo manda el estatuto, y que se respeten los estatutos, y tratar nosotros como consejeros de hacer que se respeten y de concientizar a los compañeros, a invitarlos a que cumplan con esta responsabilidad, porque en el momento que hubo una asamblea y algún compañero nos propuso y algunos otros votaron, confiaron en algunos de nosotros, pues nosotros tenemos esa responsabilidad y no podemos eludirla. Y luego a veces nos encontramos compañeros que votaron en aquella asamblea y nos dicen, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué cuentas les vamos a dar? Entonces yo digo, es importante que haya una participación, que no lo dejemos de lado, es un compromiso y tenemos que trabajar en ello y sacar adelante este movimiento, porque es un movimiento de regeneración nacional. Exdiputada
Bueno, María. mira, sí hay comités de base, porque cuando el partido estaba en conformación, cuando se iba a acercar las elecciones del 2018, impulsamos desde el 2016 una afiliación de partido, comités de base. Anduvimos en los ranchos, en las comunidades más alejadas, en todos los municipios. Yo impulsé una jornada de difusión cada mes de manera simultánea en todo el estado, y muchas veces ni nuestro mismo presidente la respetaba, ¿no? Entonces esto quiere decir que pues hemos vivido una lucha de poder por el poder dentro del partido. Y quiero decirte que sí hay un culpable, ¿sí? Los secretarios de organización somos los que nos encargamos, los que tenemos las funciones para impulsar una estructura de partido, para que sea los consejeros, las bases, estemos comunicadas y podamos ejercer esto que dicen los documentos básicos, y que estemos velando por la armonía dentro de nuestro partido. Yo recuerdo cuando en el partido decíamos nada de tribus, nada de grillas, ahí están, nada de grupos, ahí están los documentos básicos. Y hoy que tenemos tribus, ¿sí? ADN Morena. Yo creo que el partido no tiene dueño, pero alguien lo debemos de estar llevando para que no pierda ahora sí, la representación en el estado, para que no perdamos la representación nacional. Pero también hay un representante que no sé qué hizo el padrón, todos los comités de base que registramos, ¿dónde quedaron? El Comité Nacional tiene que responder ante esta incógnita, ante la necesidad que se tiene como consejeros, como militantes, como bases de Morena. Yo no me caso con la idea de que se pueda perder un partido en movimiento. Si lo mantenemos con la democracia participativa, con movimientos, no se va a perder, pero que no sea secuestrado como cayó hoy. En esta situación como consejeros sí nos preocupa. ¿Qué va a pasar de un partido en movimiento? ¿Qué va a pasar cuando venimos de otros partidos y no tenemos sensibilidad partidista, sino nada más una sensibilidad de poder llegar, de trepar al poder y ganar la lana en cada cargo? Y no es malo, porque debe de haber funcionarias, pero que haya la paridad de género, que haya la igualdad sustantiva, que haya la democracia, que haya la participación ciudadana, que nos tomemos en cuenta, que nos escuchemos, que nos propongamos a rescatar lo que nos dio esfuerzo, dejarle a la gente o a cada uno de los ciudadanos en su inconsciente, ¿no? ¿Cómo vamos a transformar si no estás dentro de? ¿Sí? Entonces, el Consejo Estatal se tiene que rescatar. Vamos a ver de dónde tenemos que sacar los compañeros que hicieron sus comités distritales. Ahora sí, nosotros somos los responsables. Yo tengo mi comité todavía por escrito, tengo una copia de mi comité de base, de mi sección electoral. Pues vamos a ver todos los compañeros cómo podemos rescatar estas bases y que nos demos a la tarea. No nada más de andar por las calles como locos, hablando lo que no sentimos ni lo que no impulsamos. ¿Sí? Rescatemos esa vida orgánica de que debe de tomar ese rumbo que debe de tomar nuestro partido en movimiento. El documento básico no se equivoca. Quienes nos equivocamos somos los que implementamos más o lo hacemos con cierta intención. Se violan esos estatutos. Sí, pues no se más respetan. que nada por eso. ¿Sí? Bien. Reformar el estatuto, solo los consejeros en un consejo nacional, los comités ejecutivos estatales hacen las propuestas de acuerdo a la necesidad que haya, y de ahí se lleva a un comité nacional.
a un Consejo Nacional, pero ya premeditadamente se han estudiado y se han hecho las propuestas y se tienen que tomar esas determinaciones como consejeros nacionales. Entonces, yo creo que aquí, maestro, debemos de tomar conciencia y que la transformación no es nada más de boca. Los hechos son los que cuentan. Y hoy que nos llaman a muchos locos porque queremos rescatar el partido, pues no se vale. Porque tenemos este derecho. Nos asiste un derecho. Y si depuraron el padrón o lo rasparon o lo hicieron, lo traspapelaron, pues qué malo, porque esa persona debe de ser castigada. ¿Sí? Muy bien, exdiputada. Usted además es miembro de un círculo de estudios. Sí. ¿Qué le diría usted a los círculos de estudios, a las escuelas de formación política, a este Instituto Nacional de Formación Política, para que se retome por vía de la formación y la educación política, como marcan los documentos básicos del partido, el rumbo? Bueno, a mí me queda claro que hay una necesidad política. Hay una necesidad de recibir y de reforzar y fortalecer todos los círculos de formación política que se tengan que hacer en el Estado y que nos invitemos todos a formar estos círculos de estos talleres de capacitación, si se puede decir. Es muy importante que la gente esté politizada, que tenga una inducción, que tenga un conocimiento, porque así no vamos a poder tener fallas y vamos a poder reforzar lo que impulsamos, el cambio de gobierno que queremos, el cambio de gobierno que necesitamos como ciudadanos. Estos círculos de capacitación política no solo deben de ser de los estatutos los debemos de conocer, pero también nuestros funcionarios deben de conocerlos y de decirles que pues están violentando un derecho partidario cuando nos asiste toda la razón para estar en esos espacios de poder. Y dejar de decirle a la gente que el que quiera un puesto se vaya al mercado. Yo creo que es un insulto tan grande que le hacemos a nuestra militancia que no lo concibo, Soledad. Yo no sé cómo lo veas tú, maestro. Entonces, la revolución de las conciencias que propone este Instituto Nacional de Formación Política de Morena, ¿puede ser la salida, María? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la revolución de las conciencias es el pensamiento del individuo, y la politización es muy importante, pero es importante que nos aglutinemos en un grupo y que no andemos desbalagados cada quien por su lado, sino que nos tomemos en cuenta. Que nos tomemos en cuenta, que unifiquemos criterios. Ya sabemos que cada cabeza es un mundo y que pues no todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero de alguna manera tenemos que limar esas diferencias y llegar a un punto concreto en común y jalar hacia ese rumbo que queremos, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces estamos de acuerdo que puede haber diferencias, sí, pero hay una orientación básica. Hay una orientación. Unos principios, claro, un programa muy claro y un estatuto interno para regular y normar. Claro. Se nos ha acabado el tiempo. Mira, Lescas, yo antes quiero decirte que si queremos rescatar y asegurar el crecimiento del partido en esta nueva etapa, con principios bien fundamentados, yo creo que no es nada difícil cuando nos tenemos que tomar en cuenta todos y podemos estar todos trabajando en este sentido. Asegurar que el partido siga en constante movimiento, no mantenerlo secuestrado, sino abrir. ¿Por qué? Nada más llaman a 5 gentes o 10 gentes. Todos somos líderes. Iniciamos en este liderazgo, en este movimiento, y yo creo que no tienen por qué no llamarnos. Vamos a llamarnos nosotros, si no nos llaman. Llamémonos las mayorías, porque los que se han llamado son las minorías. Y no concibo de que hayan líderes que se creen líderes y se han servido del poder nada más para servirse. ¿Sí? Para un grupito. Para un grupito. Este es el secuestramiento y lo peor que le puede estar pasando al partido. Lo mantenemos en crisis. Yo creo que aquí es trabajar
de manera literal para todos, para que grillos y tibios se armonicen dentro de esta estructura estatal para hacerla más robusta, más fuerte, y que no haya que el hecho de que solo yo sé hacerlo, ¿no? Tú también lo puedes hacer, yo lo puedo hacer, aquel, todos lo podemos hacer. Todos. Y tenemos una encomienda, ahora sí, una verdad en la que tenemos que hacerla cumplir, un derecho que nos asiste como ciudadanos en la política. Sí nos asisten esos derechos. Hoy es el momento de recuperar ese protagonismo con el que iniciamos, ¿sí? Y que en un dado momento que nuestros gobernantes, nuestros representantes no estén haciendo las cosas bien, como dice el presidente, que él fue el primer presidente de partido a nivel nacional de Morena, pues realmente que decía pues que se le quite de su cargo. Hay una revocación de mandato que anda muy de moda, sí, y la que estamos que impulsando hoy, ¿no? Vamos a tener un ejercicio el próximo ahora el 10 de abril. Sí. Vamos a concluir, pues, se nos ha acabado el tiempo. ¿Cuál sería, muy breve, el mensaje a los militantes, a nuestros radioescuchas, a los círculos de estudio, a los comités de base? De tu parte, María. Yo quiero invitar a todos los ciudadanos en general, no nada más a la gente que sienta simpatía por el Movimiento de Regeneración Nacional, sino a toda la gente, a todos los ciudadanos, a hacerles una invitación a que se involucren en la política. No quiero decir que anden acá de políticos, no, sino que se involucren de manera de que lean, de que conozcan, de que sepan cuál es la problemática, ¿sí? Si tenemos algún problema en nuestra economía, ¿de dónde sale ese problema? Entonces vamos a involucrarnos un poquito en la política, a leer un poquito más, a saber qué está pasando, por qué está pasando, y está en nosotros como ciudadanos hacer los cambios, porque nosotros somos los que ejercemos nuestro voto cuando se vienen las elecciones. Y se proponen cambios por diferentes grupos políticos, diferentes partidos. Finalmente, quienes van a las urnas y ejercen su voto para un cambio, para un lado o para el otro, izquierda o derecha o centro, pues son los ciudadanos, todos los ciudadanos. Entonces yo quiero hacer esa invitación para que todos participemos, nos involucremos, porque nos quejamos muchas veces de la situación, de la problemática del país, pero no nos involucramos, y yo creo que es importante que nos involucremos todos los ciudadanos, y los que ya estamos dentro de un partido político y ya tenemos, digamos, una encomienda, como en el caso de los consejeros, que ya tenemos una encomienda, un trabajo a realizar, pues con más razón, cumplamos con esa responsabilidad que un día se nos encomendó, y a trabajar para salir adelante, para llevar a nuestro país a buen puerto y que sea uniforme el bienestar para todos los ciudadanos. María, tu último mensaje. Pues quiero invitar a todos los militantes, simpatizantes, principalmente a los que están, a los que hoy somos consejeros estatales y como consejera nacional. Yo me comprometo a trabajar con ustedes, hombro con hombro, y que en el próximo consejo, que lo llevemos a cabo, que acudamos, que no tengamos miedo, ¿sí? Y si lo hacen algunos líderes que quieren fragmentar más a Morena, pues qué malo que se les llame, que se les invite, porque necesitamos nosotros de forma organizada, por medio de la capacitación política, por medio de la organización política municipal, rescatar, mover y remover a los que no les ha llegado la información. Las conciencias. La revolución de las conciencias. Bien, vamos a despedirnos, no sin antes obsequiarles, ya lo tienen aquí, la Agenda de las Mujeres de Morena 2022.
uno para cada quien Sí, de ustedes, acá aprovechando ya que hemos pasado las jornadas del 8 de marzo y del 9 de Sí, marzo, muy reciente. y donde las mujeres en todo el mundo, y en especial en Morelia, en Michoacán y en México, demostraron que están siendo un gran movimiento con demandas muy fundamentadas para llegar a esa igualdad sustantiva que se quiere en este planeta, en México, en Michoacán, en Morena. Nos corresponde a las mujeres el 50% de los espacios de poder. Nos corresponden. María. Totalmente de acuerdo, y la mujer cada día está participando más y tiene que seguir. Y este programa lo demostró. Bueno, qué bueno. Me da muchísimo gusto escuchar este debate, esta discusión y este espíritu de Es que vamos dentro a del sacar padrón adelante. electoral somos más del 50% las mujeres. Sí, Con que les- ahora sí que. ¿Sí? Estamos por el 50% en equidad de género, Para pero no vamos hacia la mayoritear, igualdad sustantiva y nos vamos a despedir de nuestro auditorio. Por favor, María, vamos a despedirnos de militantes, simpatizantes Un abrazo y de pueblo mi en parte. general de Michoacán, y a los michoacanos que están en los Estados Unidos, Canadá y hasta en Alaska. Que no nos olviden y que estemos trabajando ideológicamente para levantar el gran movimiento que se espera, porque seguimos trabajando la situación política y electoral y se viene una fuerte etapa electoral que si queremos volver a dar resultados necesitamos juntarnos, organizarnos, Claro. ponernos de acuerdo políticamente, Y- tener los conocimientos en la mano por medio de la capacitación política y caminar. Nos caminar queda otra, juntos. juntos. Hasta la próxima. Gracias.